Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágiles de la Fundación Orahaim. Como siempre, es un verdadero placer el poder estar con ustedes una vez más cada fin de semana en una clase que consta de nuestro programa de los 13 principios de fe. Este curso que tiene como objetivo el poder sentar las bases del conocimiento monoteísta, poder estructurar de una manera ordenada, pausada, sin prisas, con explicaciones amplias sobre en qué realmente cree una persona que tiene como interés el acercarse al judaísmo y principalmente al monoteísmo universal de la Torá. En este curso nosotros conocemos justamente las bases de este conocimiento y los 13 principios de Emuná o los 13 principios de fe que se encuentran en la fe monoteísta, en la fe judía. En este caso, vamos en el principio número ¿qué? Número 6. Nos encontramos explorando el principio de la profecía. Ya nos encontramos casi culminando este principio. Esta puede ser la última clase de este principio. Ya hemos tenido 4 clases, me parece, anteriores a esta a las clases que tienen que ver con el, el, el principio número 6 de la profecía. Y esta será la quinta clase que tenemos en relación a este tema, con la cual vamos a estar culminando. Si se dan cuenta, a todas las personas que están formando parte de este centro de estudio, nuestro objetivo como fundación nunca ha sido el querer llevar un ritmo acelerado, sino que damos la pausa apropiada para cada uno de los temas, se debe desarrollar como en toda preparación académica. Todo tema se debe de abrir, se debe de desarrollar, se debe de explorar, se deben de hacer las preguntas necesarias para poder contar con las explicaciones a dichas preguntas y para poder tener claridad en lo que se está aprendiendo. Este principio, que es un principio bastante enigmático, bastante polémico, que también puede estar muy relacionado de una manera inicial con lo que se conoce como la profecía en otros sistemas religiosos, requiere de mucha atención y requiere también de mucha explicación. ¿Por qué? Porque parecería algo mágico y este curso se ha caracterizado por ser un tanto sistemático, racional, con la intención de poder sentar, quitar el pensamiento mágico justamente que venimos adoptando de otras doctrinas, de otros sistemas religiosos, pero que ahora, con este punto en particular, resulta algo complicado el poder decir cómo es posible que exista esto que Dios le habla a las personas, ¿no? ¿Cómo es posible que exista un profeta que recibe mensajes divinos y que se vuelve tan subjetivo y tan complicado de poder comprender si no se conocen las bases que vienen percibidas en el sistema de creencias monoteístas estructuradas en el pensamiento de la filosofía judía? En este caso, hemos nosotros explorado durante las clases anteriores las bases justamente de este principio. Hemos sentado las bases de qué es un profeta. Primero definimos la figura del profeta y sus atributos o características. También definimos que el profeta fungía dentro del sistema político religioso de la Torá como un contrapeso de los poderes de Estado que gobiernan en el Estado toránico de Israel, en el Estado modelo de Israel, en donde se apercibe a un rey, a un sistema de jueces, a un sistema de sacerdotes, y el cuarto poder es el profeta, el que se encarga de hacer como el contrapeso y exhortar, arengar al pueblo al cumplimiento de preceptos. No solamente interpreta, no solamente recibe la voluntad divina, sino que también exhorta al pueblo para poder arengarlo a la práctica de las leyes. ¿Y qué son las leyes? Son, no es tal cual lo entiende una persona que está desconectada del monoteísmo. La ley en hebreo viene de la palabra mitzvah, que quiere decir mandamiento, pero esta palabra hace más referencia a expresión de la voluntad. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, ¿qué es lo que espera la fuente divina y el creador de todas las cosas, la causa de todas las causas de la existencia del ser humano? Y ya desde ahí se resignifica totalmente esto, ¿no? Es decir, no es qué es lo que Dios espera de mí, únicamente de mí, sino qué es lo que esta causa primaria, espera de la creación, y dentro de la creación, qué es lo que espera del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la existencia del ser humano en este mundo?
sí parecería que su presencia a primera vista y de una manera muy simple, más bien afecta y destruye un ecosistema en equilibrio que, que lejos de mejorarlo, ¿no? Porque si miramos de una manera inicial y de una manera muy superficial las condiciones en las que se encuentra el mundo, siempre habrá una visión pesimista sobre el ser humano, la explotación de los recursos, el desequilibrio que ha generado, la deforestación de los árboles, el cambio climático derivado de las producciones en masa, derivado de las emisiones de dióxido de carbono, por todo lo que nos dedicamos a producir y todo lo que consumimos, las emisiones de basura y de plásticos y desechos tóxicos que recaen en muchos manglares, lagunas, mares, océanos. Y podríamos decir, el ser humano de una manera inicial realmente viene a destruir el jardín del Edén, el jardín que el creador creó. Pero si fuese así, ¿cuál sería el objetivo de que Dios hubiese creado al hombre, esta causa primaria, crear al ser humano? Si esta causa primaria es la misma que creó este mundo, este sistema totalmente equilibrado. Como que no causa lógica el que esta causa primaria que controla y dirige un sistema tan complejo de tantos ecosistemas, cometiera un error al crear al ser humano, ¿no? Es como pensar que algo se le escapó, eso no causa lógica, porque nada en este mundo, en este sistema, es por casualidad, sino es por causalidad. Por lo tanto, nos hace suponer que existe una razón de la existencia del ser humano. Y el profeta lo que da es justamente explica esa causa, explica esa voluntad de esa causa primera para la que el ser humano existe, ¿no? Y a eso es a lo que se le llama profecía. Hemos hablado que la profecía es no solamente un conocimiento, sino es un conocimiento otorgado. Hemos hablado también de que el conocimiento otorgado es un conocimiento que no se adquiere por mérito propio, sino que se adquiere principalmente por la voluntad divina. A diferencia del conocimiento adquirido, que es el que nosotros adquirimos a través de la experiencia, a través de la vida, a través de estar en exploración con nuestros cinco sentidos y en contacto con todo nuestro entorno, que nos permite conocer nuestro mundo y aprenderlo y desarrollarlo. No es un conocimiento que yo pueda tomar de afuera hacia adentro, sino más bien es un conocimiento que viene de adentro hacia afuera. Es decir, que se otorga desde el interior y que recibe una significación y una explicación. Es algo que no depende de la persona el poderlo recibir, sino es por voluntad de esa esencia divina o esa voluntad divina que hemos ya entendido nosotros en este punto del curso qué es Dios, ¿no? Ya hemos comprendido cuáles son sus características y a qué nos referimos cuando decimos con providencia divina, que es la voluntad de esa esencia primera, supervisora de todas las cosas que acontecen en la vida de cada uno de nosotros. Y lo último que hablamos la clase pasada fue que la profecía, bueno, la profecía definimos qué es la profecía. Definimos que la profecía es similar que es un conocimiento otorgado que se adquiere en ocasiones a través de visiones nocturnas, sueños, ¿no? Que le es dada al profeta a través de sueños. Y es cuando nosotros decimos, existen los sueños proféticos. ¿Qué son los sueños? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué es que experimentamos nosotros un descanso? ¿Por qué es necesario que una tercera parte del día la pasemos nosotros dormidos para poder recuperar fuerzas? Abrimos el libro de Gashem la semana pasada, donde el Ramjal nos explica justamente cuál es el propósito de el descanso de la persona para poder estar completamente repuesto del desgaste físico, y no solamente físico, sino también espiritual de la persona, que el sueño no es una casualidad, sino es una causalidad, que Dios creó el sueño con la finalidad de poder realizar realmente una reparación completa en cuerpo y alma, pero que en ese sueño, esa reparación implica que el alma se conecte de nueva cuenta con sus fuentes, se desprenda hasta cierto punto del cuerpo y que recobre las energías del lugar de donde proviene.
Es decir, que se vuelva a conectar a las esferas superiores y que pueda de ahí recobrar esas energías. Y eso hace que en los sueños, en algunas cosas se puedan dibujar, se puedan trazar, ver las sombras de algunos mensajes que pueden tener contenido divino. Pero también dijimos que los sueños son la proyección de nuestro subconsciente y que es algo que se debe de tocar con mucho cuidado. Hablamos desde las fuentes judaicas, en donde dijimos que el Pirkei Avot nos habla, perdón, el Pirkei Avot no, el libro del Talmud, en el Tratado de Berajot, habla sobre los sueños. Dijimos que también los sueños pueden ser interpretados, que los sueños son como cartas no leídas y que las interpretaciones que se le den es el significado que van a tener. Es decir, que un sueño no viene con su interpretación, a diferencia de una profecía que sí se entrega con la interpretación. Es decir, que un sueño una persona lo puede interpretar como ella cree, como ella considere, pero la profecía no, la profecía lleva una interpretación, ya se da con una explicación. Y poníamos ejemplos como el de José Afsadik, o José el Justo, José el Soñador, que es conocido, por los sueños proféticos que tuvo con relación a el desarrollo de las 12 tribus, su exilio a Egipto, la caída en hambruna del mundo y la ascensión del imperio egipcio en esta caída, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a darnos cuenta que la profecía es algo más complejo de lo que se podía haber explicado en otros sistemas religiosos. Caímos en cuenta que no es la palabra que te da la profeta en la iglesia cristiana, que es totalmente distinta, ¿no? Que es la que viene y te dice, ya me dijo el Señor que estás hablando chismes. Ya me dijo el Señor que tú no estás diezmando completo. Ya me dijo el Señor que estás teniendo pensamientos pecaminosos, que más bien tienen que ver con los propios juicios y prejuicios que una persona tiene respecto de otra, y que eso en realidad no es a lo que se refiere la profecía en el sistema monoteísta desde la perspectiva de la Torah. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hoy vamos a hablar, después de este breve resumen, hoy vamos a hablar de cuál es la distinción que existe entre las siguientes expresiones que comúnmente se confunden o se utilizan para referirnos a lo mismo y que confunden conceptos. Es muy común que las personas hablen y digan, es muy común que las personas hablen y utilicen estas tres palabras para referirse a lo mismo, ¿no? La presencia divina, el espíritu divino y la profecía, ¿no? Hoy vamos a hablar de la diferencia entre la nebúa, es decir, la profecía, y el Ruach HaKodesh, que quiere decir la inspiración divina, y la Shejinah, que hace referencia a la presencia divina. Es muy común en las iglesias cristianas, estas palabras seguramente algunos de ustedes ya las habían escuchado anteriormente. Levante la mano quien sí, levante la mano y no la levante quien no. Ya la habían Yo, escuchado. la Chejina. La Shejinah. Estimada Raquel también. Estimada Lisette también ya la habían escuchado. Muy bien. Ahora, a ver, estimada Sara, Vale. cuando hablaban de la Shejinah, ¿a qué se referían? A la presencia de Dios, o la presencia completa de Dios, no sé. A la presencia de Sí. Dios. Ok, muy Ujú. bien. Y igual, estimada María Elena. La Chejina para mí es así como siempre la escucho, es como que la presencia de Dios es como, no sé, es como una gran luz, una bendición. Como una gran luz. Ruach HaKodesh también la había escuchado, ¿Qué habían escuchado con respecto a este concepto del Ruach HaKodesh? así como que es un alma divina, no sé, entiendo yo que es como que si fuera un alma divina, es una presencia divina, Ruach HaKodesh. Ok, estimada Raquel. Yo lo escuché, el Espíritu Santo. Ok, Ajá, haciendo una algo así. lo reemplazan. Regularmente estos conceptos los utilizan las iglesias
este, que de raíces hebreas, la Sí, doctrina esta de raíces hebreas, para empezar a adoptar los conceptos cristianos con palabras hebreas, ¿no? Y por ok. eso, lo que antes tú conocías como el Espíritu Santo, ahora le llaman el Ruach HaKodesh, ¿no? Y lo que le llamaban la presencia divina, ahora le dicen Shekinah o Chequina. En algunas, aquí por ejemplo en México es muy común que en algunos poblados le digan Chequina, ¿no? Es la Chequina o la Shekinah, mal pronunciado también, ¿no? Y, pero todo tiene que ver en torno a un momento en el cual están como en un punto de éxtasis en el que está a punto de caer la profecía, ¿no? O sea, estamos diciendo, el Espíritu de Dios está aquí y nos está conduciendo, entonces toda la gente empieza a moverse y a sentirse como que vibra y como que, está cayendo algo, y ahora llega el poder de Dios y llena el pastor y los empieza a ungir y ya de repente uno empezó a hablar en lenguas y ya otro empezó a dar palabras, se caen efectivamente, empiezan acá a sacar los prohibidos y se empiezan a poner acá todos bien intensos, ¿no? Y eso no es a lo que hace referencia la Torá cuando utiliza estos tres conceptos. Vamos a detallar exactamente a qué hace referencia. Vamos a empezar primero por lo que es el espíritu o la inspiración divina, mejor conocida como Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, a diferencia, no es nada que ver de lo que tiene, no es nada que ver con lo que las iglesias hebreocristianas o las iglesias de raíces hebreas han sacado con su concepto de el Espíritu Santo. En, en el monoteísmo de la Torá no existe eso del Espíritu Santo. No existe eso de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para empezar, hay que empezar a definir eso. En el monoteísmo de la Torah no existe el concepto de Dios Padre, no existe el concepto de Dios Hijo y no existe el concepto de Dios Espíritu Santo. Incluso en algunas iglesias de raíces hebreas han acomodado estos tres conceptos a tres esferas, sí, lo voy a decir tal cual, a tres esferas del árbol sefirótico, que es Keter, Jochma y Binah. Han utilizado estas tres inteligencias del árbol sefirótico superior para hacer referencia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, convirtiéndolas en divinidades a las cuales se les debe de adorar de manera independiente. Y eso es un completo error de concepto. ¿Por qué? Porque no han comprendido realmente cuál es la esencia, la descripción, la esencia, las propiedades de Dios, del concepto Dios, de este sistema llamado Dios. En el principio número 3, nosotros emprendimos que no tiene límites. Por lo tanto, no puede estar coexistiendo con otros dos entes que sean igual que él, sino implicaría que tuviera límites. ¿Por qué no tiene límites? Porque el principio número 4 nos dice que es infinito, que es eterno. Y algo que es eterno no tiene un principio y no tiene un final. Por lo tanto, se encuentra por encima de la línea del tiempo y el espacio. Por encima de la línea de tiempo y espacio. Es por eso que en el libro de Génesis, cuando la Torá explica y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el libro de Génesis dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Cuando dice en el principio, no quiere decir que ya existiera un principio. Es decir, no quiere decir que Dios existiera ya en un mundo existente, sino que Él creó el principio, sino que Él creó la línea de tiempo-espacio, las dimensiones tiempo-espacio. Y es por eso que aquel que crea las dimensiones tiempo y espacio no puede estar sujetas a las dimensiones tiempo y espacio, porque entonces sería creación y no creador. Eso es una de las características que tiene Hashem, que es, por eso se dice el que es, el que fue, el que será, ¿no? ¿Por qué? Porque Él no pertenece a este tiempo y espacio que nosotros entendemos, sino que está fuera de él. Por lo tanto, el pretender adorar a tres dioses es hacer que estos tres coexistan en una misma línea de tiempo y espacio
y que tengan límites, inconmensurables a lo mejor, podemos decir, no hay manera de medirlos porque son enormes, pero tienen límites. Y este concepto, esta idea no concuerda con el principio número 2, número 3, número 4 del monoteísmo de la Torah, que dice que Hashem tiene una unicidad como ninguna otra, que Él no tiene cuerpo y que Él es eterno. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos, de hecho, con comprobaciones lógicas y con observaciones en el movimiento, en las leyes de la física, incluso trajimos algunos ejemplos con las leyes de la física, dijimos, es por eso que esta causa primera llamada Shem, llamada Dios, no tiene límites. Por lo tanto, ¿por qué traigo esto a cuenta? Porque en algunos sistemas religiosos no monoteístas hablan de la Shejinah y hablan del Ruach HaKodesh como entidades independientes del Creador que también deben de ser adoradas, ¿no? En el cristianismo, el Espíritu Santo es representado como una paloma, ¿no? En el catolicismo, de igual manera, también el Espíritu Santo es representado con una paloma. Y incluso en el catolicismo hablan sobre la Divina Trinidad, ¿no? La Divina Trinidad que representa a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hablan de 3 dioses. En el cristianismo hablan de que existe este primero. Denme un minuto, por favor. Por favor. Perdón, discúlpenme. Entonces, en otros sistemas religiosos decíamos existen estos conceptos de que existen 3 dioses, pero en el monoteísmo de la Torah esto no tiene cabida. Por lo tanto, cuando hablamos del Ruach HaKodesh, no estamos hablando del Espíritu Santo, ni de una divinidad o de un Dios independiente al Creador que también debe de ser adorado. ¿Qué es entonces a lo que nos referimos cuando hablamos del Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh no es algo en Dios, es algo del ser humano, de aquella persona que desarrolla a través de la práctica. El Ruach HaKodesh es mejor interpretado, mejor traducido como la inspiración divina. Una persona entra en la inspiración, agarramos y decimos, no, pues es que estoy inspirado y empiezo a escribir, ¿no? Estoy inspirado y empiezo a dibujar. Estoy inspirado y empiezo a crear algo. Es un proceso creativo, ¿no? Pero cuando hablamos de inspiración divina, ¿a qué nos hacemos referencia? Voy a poner este ejemplo. Imaginemos a un mecánico, ¿no? Imaginemos a un mecánico que tiene una reputación de ser tan bueno que tan solo con escuchar el encendido del motor del carro, ya puede saber cuál es la falla del carro, ¿no? Agarra y le dice, a ver, échalo a andar. Lo enciende, lo prende y brum. Ah, ya sé qué. ¿A poco es profeta? ¿Eso se le podría llamar profecía? No. No, ¿Es brujo? No, Tampoco, no. ¿no? ¿Qué es? Pues un experto en su oficio, ¿no? Porque en la fuerza de la práctica, él ha desarrollado un sentido particular para poder identificar las fallas del motor de un carro con tan solo escuchar su encendido, el poder identificar qué puede ser la falla, porque a través de cómo suena, cómo se atasca, cómo le cuesta encender, qué tanto humo saca del escape. ¿Sí me explicó? El mecánico ha desarrollado
instinto, por decirlo así, o ha desarrollado una habilidad para poder identificar la falla del carro, pero fue a base de su experiencia, a base de la práctica, de la constancia, de estar estudiando, de estar preparándose, de estar enfrente de muchos casos de reparaciones de carros con las situaciones similares. Y la experiencia y la constancia y el aprendizaje fue lo que le dejaron esta sensibilidad para poder identificar qué es lo que está fallando en el carro, qué es lo que le está fallando al automóvil, ¿no? A esto es a lo que podemos, con este ejemplo es a lo que podemos referirnos cuando hablamos de Ruach HaKodesh. Cuando hablamos de Ruach HaKodesh estamos hablando de esta sensibilidad que la persona que ha dedicado su vida a la práctica y estudio de la Torah ha desarrollado una sensibilidad particular para poder identificar el funcionamiento del mundo, las leyes que lo rigen y lo que le afecta a la persona con base en su experiencia. La inspiración divina es aquella que te deja la práctica, el estudio, la esencia, la aprehensión del conocimiento, y eso es lo que hace que hoy en día tengamos una amplia gama de rabinos que escriban en relación a la Torá y sus enseñanzas de una manera tan sensible, de una manera tan familiar, de una manera tan simple, que uno lo puede comprender y lo puede adoptar de una manera tan sencilla que le transforma la vida. Es la forma en cómo una persona desarrolla esa sensibilidad por su oficio. Ahora imaginemos el oficio de rabino, el oficio de la persona que ha pasado su vida estudiando, inmerso en el estudio de la Torá, y que poco a poco ha desarrollado esta sensibilidad y cuando llega, por ejemplo, una persona con problemas maritales, ya sabe cuál es la esencia, cuál es la raíz del problema, ¿no? Regularmente uno dice es que se acabó el amor, se acabó el amor, ya no puedo estar con mi pareja porque pues se acabó el amor. Pero pues cuando se le acaba la gasolina al carro, no cambias de carro, vas por más gasolina, ¿no? De la misma manera, cuando se le acaba el amor a la relación, pues tienes que inyectarle de nuevo amor. Tienes que encontrar cuál es la raíz de la ausencia, por dónde se está filtrando. La Torá tiene unas clases maravillosas para leyes matrimoniales que te ayuda a comprender de una forma totalmente distinta cuál es el funcionamiento de un matrimonio y cuál es la base que lo sostiene, ¿no? Una de las aseveraciones que dice el Talmud es que el hombre tiene como principal objetivo existir en este mundo para hacer feliz a su mujer. Debería de ser su propósito específico, hacer feliz a su pareja, ¿no? De ahí entonces es cuando empezamos a ver el mundo de una manera distinta y se desarrolla esa sensibilidad. ¿A través de qué? Del estudio de la Torá. Y viene esto que se le puede llamar Ruach HaKodesh, esta inspiración divina que es derivada y es fuente de la conexión que tiene la persona con el estudio y el conocimiento del monoteísmo, o con el estudio y el conocimiento de la Torá y de su sabiduría. No es el Espíritu de Dios, no es la palomita, no es ya viene el Espíritu, el Ruach HaKodesh nos va a llenar a todos y nos va a hacer hablar en lenguas. No es eso. Desde el monoteísmo de la Torah, el Ruach HaKodesh es una inspiración divina que se produce por medio de la práctica de preceptos y del estudio constante de la persona vinculada al monoteísmo a la voluntad del Creador. ¿De acuerdo? Por otro lado, la Shejinah es algo tangible, es una experiencia visual y experiencial que te da la certificación objetiva de la presencia divina. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos definir esto? ¿Cómo puedes agarrar y decir que puedes vivenciarlo, que lo puedes sentir? Vamos a poner. Cuando tú llegas a una habitación en la que dos personas estaban peleando,
y tú te apareces y dices, ay, hola, ¿cómo están? Sientes el ambiente tenso, ¿cierto? O sea, en algún momento llegas y dices, hoy creo que algo pasó aquí, como que algo está raro, llegué en mal momento. Uno empieza a percibir sin palabras que existe algo extraño en la situación, ¿no? En las actitudes de las personas, el ambiente se siente tenso, tan tenso que lo podrías cortar con un cuchillo. O sea, está tan tensa la situación que dices, ah, algo está raro aquí, algo estoy, y lo estoy percibiendo, se percibe en el ambiente, ¿no? ¿No nos ha pasado que llegamos a un lugar y decimos, "Ah, es que se percibe un ambiente pesado, un ambiente raro, algo que no encaja conmigo, o aquí hay algún problema, algo pasó y yo no sé, y creo que llegué en mal momento, mejor me retiro, ¿no? Se puede presenciar, se puede experimentar, ¿con qué? Con los sentidos, con la vista, con el olfato, con el oído, con las manos. Cuando hablamos de la presencia divina, es algo que se puede experimentar, que se podía experimentar con los sentidos en el Sagrado Templo. Era como, imagínense, el Sagrado Templo con toda su belleza, y cuando entras, dices, no cabe la menor duda de que Dios está aquí, de que su presencia habita aquí. Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, en algún momento fui yo a, 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 a las grutas de Cacahuamilpa, es un destino turístico aquí en México, cerca del estado de Guerrero, o en el estado de Guerrero, y entras a la gruta que mide más de 60 metros de altura y te invade una sensación de temor, no de miedo, sino de temor reverencial. Al darte cuenta, cuando te van explicando en el recorrido que esta formación rocosa, esta caverna, la formó el paso del agua, solamente el paso de un río subterráneo, dices, wow, increíble. Increíble que solamente la fuerza de la naturaleza tenga el poder de hacer esto. ¿Y qué es la naturaleza sino la expresión de la voluntad de Dios en este mundo? Solamente la expresión de su voluntad puede crear esto. Te sientes totalmente insignificante y sientes un ambiente de temor reverencial, ¿no? Impactante. Tú lo puedes percibir en el aire, lo puedes percibir en el ambiente. No te queda duda de que realmente existe esa presencia. ¿Por qué? Porque lo experimentas con los sentidos, pero no es una sobreoxigenación en el cerebro, porque podemos estimular el cerebro de tal manera que podemos sobreoxigenarlo a tal forma que podemos llegar a hacer esta sugestión en nuestra mente. Cualquier persona me puede decir, a lo mejor han de haber experimentado en algún momento en la iglesia, ¿qué es lo que pasa en una iglesia cristiana, en una iglesia evangelista, pentecostal principalmente, en la que empiezan con el tema de la plegaria, ¿no? La mayor parte de la reunión del culto es canción, alabanza, ¿no? La mayor parte es alabanza. ¿Y qué es lo que quieren? Es llegar a un punto de excitación emocional que sugestione la mente y que digan, sí lo estoy sintiendo, sí lo estoy sintiendo, sí lo estoy sintiendo, sí lo estoy sintiendo. Y claro que lo sientes, porque estás sobreoxigenando tu cerebro, que estás afectando tu percepción y que te estás autoconvenciendo que lo estás sintiendo. Por eso hay gente que sale y dice, es que yo lo sentí, es que yo lo viví, es que yo lo experimenté. Claro, porque primero llegas y te apuesto que la primera vez que llegaste a la iglesia y viste que se caían, que sacaban acá el telele y que dices, yo, ¿qué les pasa? O sea, es totalmente ajeno a mí, o sea, esto yo no lo siento. Pero te vas involucrando tanto y dices, bueno, ¿por qué todos lo sienten y yo no? Entonces, ¿será que yo soy el problema? Tengo que concentrarme más. Me voy a concentrar más, me voy a concentrar más, me voy a concentrar más. ¡Ah! Y hasta que consigues, pues, sugestionarte, ¿no? Y consigues el sentir esa emoción. Y si no lo consigues, lo finges, ¿no? Las primeras veces lo finges y pasa el pastor y dices, me tengo que caer porque si no, no puedo yo desencajar aquí. Soy la nueva o soy el nuevo, no puedo desencajar. Y tengo que caerme y hacerle. Y dices,
Eso no es a lo que se hace referencia a la presencia divina. Es cuando tú entras a ese espacio en el cual de verdad te quedas, lo estás percibiendo sin necesidad de sugestionarte, lo percibes por los sentidos, por la experiencia de los sentidos, el olor. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes no han olido algo y pum, como una bala, como un pelotazo te trae a la memoria algo y dices, ay, esto me recuerda a algo o me recuerda a alguien? ¿Por qué? Porque hay dos, tenemos 5 sentidos y de los 5 sentidos, 3 nos ponen en contacto con el mundo físico, pero 2 nos conectan con las cosas elevadas, con las cosas trascendentales, con las cosas que no son de este mundo. ¿Cuáles son esos 2? El olfato y el oído. El olfato y el oído. Cuando nosotros olemos, nos evoca a lugares, nos evoca a momentos, nos evoca emociones. Y cuando nosotros escuchamos, dependiendo de lo que escuchemos, también nos conecta. Si ustedes escuchan, yo acostumbro mucho a hacerlo, pero porque es la manera en la que yo me concentro. Me gusta mucho escuchar música instrumental, sin ningún tipo de letra, solo música instrumental de fondo, ya suave, música clásica, cosas que están así tocando de fondo porque a mí me permiten concentrarme. Pero lo que realmente me transporta son los sonidos de la naturaleza, la caída del agua, el sonar de las aves. Te transporta al lugar, te imaginas, incluso una melodía te puede evocar a lugares y a momentos distintos, a épocas distintas, dependiendo cómo suena la melodía, ¿no? Por eso es tan peligroso o más bien no peligroso, sino por eso es muy importante, yo diría mejor importante, que clasifiquemos el tipo de música que escuchamos, porque la música alimenta nuestra alma. Y si tú nada más estás pensando en reggaetón, dale, pues evidentemente vas a traer el reggaetón, dale, ¿no? Vas a estar pensando en esos contenidos. Pero si tratas de diversificar un poco tu música, pues obviamente que te va a abrir un horizonte, ¿no? Por eso, de los 5 sentidos, el oído y el olfato nos conectan con las cosas de otro plano de entendimiento. Nos conectan con otros, con los mundos superiores. Y eso es lo que percibimos nosotros, ¿no? Cuando llegamos a esto, se puede percibir con los sentidos, lo puedes percibir, pero no se trata de sugestionarte, se trata de qué, de que verdaderamente esa presencia está, esa presencia existe, pero no es profecía, tampoco llega al nivel de la profecía. La profecía propiamente es el conocimiento otorgado, que proviene de la intelectualización del ser humano, perdón, que no proviene de la intelectualización del ser humano, sino de la voluntad de Dios y su emanación para otorgar. El conocimiento de la profecía no es por el conocimiento adquirido, sino es porque a Hashem le place hacer, le place brindar este conocimiento, le place otorgar este conocimiento. ¿Para qué? Para que la persona pueda tener este conocimiento revelado. No está encubierto, está revelado. Y para ello hablamos las clases anteriores de que se deben de romper las cáscaras. ¿Y qué son las cáscaras? Son las cubiertas que recubren al alma cuando transgredimos, que no nos permiten estar en constante conexión con el Creador. Y esto, cuando hablamos, es muy común que las personas, cuando vienen de otros sistemas religiosos y entran al monoteísmo, a la Torah, digan, es que el pecado. Y se dan cuenta que yo no ocupo la palabra pecado. Yo nunca digo el pecado, yo digo transgresión. La palabra transgresión es totalmente distinta al concepto de pecado, porque el pecado en sí denota una culpa sin poder hacer una reparación, pero la transgresión es una falta que puede ser resarcida, que puede ser cambiada. Ese es el concepto distinto entre el pecado y la transgresión. Entonces, aquí no es el pecado que cubrió al mundo y que por eso el siervo, el Cordero de Dios que libra del pecado del mundo, aquí no hablamos de eso. ¿Por qué? Porque no existe nada que la persona misma no pueda resarcir con su propio esfuerzo.
porque Akadosh Baruj Hu fue el que otorgó a la persona el libre albedrío y su capacidad de poder mejorar, de transformarse, de corregir, de cambiar. Es por eso que estas capas, llamadas clipot, se pueden hacer cada vez más gruesas en la medida en que la persona transgrede, pero se van adelgazando en la medida en la que la persona practica su espiritualidad y está en comunicación con el Creador, en la medida en que la persona cumple con el pacto divino que el Creador puso entre él y Dios. Eso genera que la brecha se vaya cortando y evidentemente que la persona está más sensible para poder percibir información o cosas que vienen de los mundos superiores. Para concluir la parte de la profecía, hay que decir que desde la destrucción del segundo templo no existen profetas. Desde la construcción del segundo templo ya no existe la profecía y tampoco existen profetas. Entonces, Israel, dinos qué son todas esas personas que escriben esos bellos libros que dan conocimiento a todo el pueblo judío y ahora también a los no judíos que nos interesamos en el estudio de la Torah y su sabiduría. Eso, mis queridos estudiantes, se les llama Ruach HaKodesh, inspiración divina. Es la inspiración que Hashem otorga a esas personas para poder, no es que estén descubriendo cosas nuevas, ellos están sacando, con base a los sabios de tiempos anteriores, el conocimiento que ya estaba ahí, solo que lo están poniendo de una forma más sencilla de digerir, más amigable para la persona que no se encuentra como usted, como yo, que no se encuentra con un desarrollo previo, que no creció en este mundo monoteísta, en este mundo toránico, y que ahora nos acercamos, que nos permiten de una forma simple el poder comprender estos conceptos que son bastante elaborados, pero que Hashem les dota de esta inspiración divina para poder desmenuzarlos, como cuando le das el pollo deshebrado al niño para que lo pueda comer, ¿no? La papillita molida, para que uno pueda alimentar su alma de una manera simple y sencilla. Resumiendo, el principio número 6, que comienza la segunda etapa de los 13 principios de fe, habla de la profecía, y esta segunda etapa entonces nos habla de cómo Dios interactúa con el mundo. ¿Qué es lo que Dios espera del mundo? ¿Cómo Dios se comunica con el mundo? Y lo que acabamos de, para poder entrar en materia más amplia, para poder entonces abordar quién es el profeta por excelencia del judaísmo, que es Moshe Rabenu, qué es la Torá, entendida como la profecía, y por qué no existe, va y ni existirá otra Torá, ni será cambiada, ni será modificada en una tilde, en una letra. Tenemos que primero comprender qué es el profeta y qué es la profecía, porque de ahí parte el conocimiento de las próximas clases, donde hablaremos justamente de por qué Moshe es el profeta máximo del judaísmo y no existe otro profeta como Moshe. Y después hablaremos en el principio número 8 de por qué la Torah es de origen divino, cuáles son las raíces por las que creer que la Torah es de origen divino y cuál es la razón por la cual debemos creer que no será modificada en ninguna parte, ni de manera parcial ni de manera total. ¿De acuerdo? Hasta aquí la clase del día de hoy. Si tienen alguna consulta, pregunta o comentario, voy a dejar el espacio abierto para que pueda haber participación. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces con esto estamos terminando la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana con la ayuda del cielo para iniciar el principio número 7. Como siempre, para mí es un gusto estar aquí conectados con ustedes. Espero que tengan la oportunidad de repasar las clases. Quienes vayan atrasados, les invito a que visiten el canal de YouTube y las estudien, y cualquier cosa, cualquier duda, estamos ahí pendientes en el grupo. Les mando un fuerte abrazo a todos y shalom. Shalom. Gracias, igualmente. Gracias, chao. Shalom. Chao, Israel. Chao, chicas. Gracias.